Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Steven Armas y hoy nos encontramos nuevamente para continuar con nuestro curso de inglés desde cero. Recordemos que estamos en el nivel básico y esta será nuestra lección número 4. En el sílabo de hoy encontramos los siguientes temas. Subject Pronoun Constructions, es decir, los pronombres del sujeto, pero esta vez las contracciones, es decir, contraídos, de una forma más corta. El siguiente es Subject Pronouns Constructions, Yes or No Questions. Aquí vamos a tener el mismo tema que antes, pero esta vez vamos a aprender a cómo responder aquellas preguntas que son cerradas, es decir, aquellas que solo se tienen que responder con un sí o un no. Luego tenemos a Animals and Pets, es decir, animales y mascotas, Countries, Nationalities and Languages, es decir, países, nacionalidades e idiomas. Luego tenemos a Spelling Rules for Forming Plural Nouns, es decir, que aquí vamos a aprender cuáles son aquellas reglas para formar los plurales de los sustantivos. Luego tendremos a los Demonstrative Adjectives, this, that, and this and those. Estos vienen a ser los adjetivos demostrativos, este o ese, o estos o esos. Y por último tenemos a los Cardinal Numbers, es decir, a los números cardinales. Aquí encontraremos a todos los números que hemos visto en las tres anteriores sesiones, pero ahora ya los consideraremos en un solo grupo. Subject Pronouns Constructions. En este tema vamos a atender a los Subject Pronouns with verb be en la parte izquierda y en la parte derecha vamos a ver los Contractions. Eso quiere decir las contracciones que nos van a ayudar a hablar de manera más rápida o vamos a poder escribir de manera simplificada, ya que van a significar lo mismo que está al lado izquierdo. Por ejemplo, I am podemos simplificarlo y escribirlo como está al lado derecho, pero esta vez se va a pronunciar am. En ambos casos, I am va a significar yo soy o yo estoy, y en el lado derecho va a significar lo mismo, yo soy o yo estoy. Simplemente que acá estamos haciendo uso de las contracciones para que así podamos hablar o escribir de una manera más rápida. La siguiente será you are. De forma contraída sería you're. Luego tenemos a he is. A la derecha tenemos his. She is, she's. It is, its. Esto es por la parte de los singulares. Ahora, por la parte de los plurales, encontramos a la primera persona, que es we are. De forma contraída sería we're. You are sería you're. Y they are sería their. En este cuadro tenemos a los subject pronouns con el verbo to be. Por la parte izquierda vemos a la manera afirmativa y en la parte derecha vemos a la manera negativa. Centrémonos primero en la afirmativa. Para hablar positivamente tenemos dos opciones. O lo hacemos de manera extendida, como sería I am, o lo hacemos de la manera contraída, con las contracciones como hemos aprendido hace unos instantes, que sería am. Y así sucesivamente. You are, you're, he is, his. Eso lo hemos visto hace unos instantes. Para hablar de manera negativa vamos a tener tres opciones. Solo en la primera persona y en singular, que es el I, vamos a tener solo dos. Vamos a ver que podemos decirlo de manera extendida, que sería I am not, y luego la manera contraída, que sería am not. Esas son las dos únicas formas que podemos decirlo de manera negativa. Ahora, si pasamos a la siguiente persona, que vendría a ser la segunda persona en singular, vemos que tenemos tres opciones. La primera es de la forma extendida. You are not. La segunda es de la forma contraída, que sería you're not. Y la tercera vendría a ser otra forma de manera contraída, es decir, you aren't. Como vemos, en la primera solo le quitamos la A y ahí es donde ponemos esta coma que ya sabemos que se llama apóstrofe. Entonces, quitamos la A de aquí, le ponemos un apóstrofe y juntamos estas dos palabras y sería you're not. En cambio, en la siguiente forma contraída, vamos a tener que quitar esta O y ahí es donde ponemos nuestro apóstrofe y juntamos estas dos segundas palabras, lo cual sería you aren't. Y de esa misma forma tenemos en los siguientes sujetos, es decir, he is not sería la forma extendida y aquí tenemos las dos formas contraídas. La primera, he is not, quitamos la I, le ponemos un apóstrofe y juntamos estas palabras. Entonces tendríamos he's not. La siguiente forma es quitarle la O de aquí, le agregamos un apóstrofe y juntamos estas dos palabras, lo cual nos daría he isn't.
Esa es la pronunciación en este caso. Lo siguiente sería she is not, de forma extendida, y de las formas contraídas tendríamos she's not y she isn't. It is not, it's not, it isn't. Y por la parte final que tenemos a los plurales tendríamos a we are not, de forma extendida, y las siguientes formas contraídas serían we're not and we aren't. You are not, you're not, and you aren't. Y finalmente, they are not, they are not, y en la final tenemos they aren't. Tenemos unos ejemplos. En la primera vemos de la forma contraída, que dice I'm not your son, lo cual significa yo no soy tu hijo. Esto lo podemos también escribir o decir de manera extendida, lo cual sería I am not your son, y esto vendría a significar lo mismo, yo no soy tu hijo. Lo siguiente es you aren't Kim, esto significa tú no eres Kim, pero ya sabemos que podríamos ponerle la otra forma que sería you're not o you are not y simplemente le agregamos el complemento que sería Kim en esta ocasión. Y todas estas tres oraciones vendrían a significar lo mismo. You aren't, you are not o you're not. El tercer ejemplo nos dice he's an actor. Eso significa él es un actor. She is very sad. Ella está muy triste. We are not American. Nosotros no somos estadounidenses. You are short. Tú eres pequeño. Y they're happy. Ellos son felices o ellos están felices dependiendo del contexto de la oración. Hallamos unos ejemplos donde vemos la primera imagen donde muestran a tres personas. Digamos que este es el pronombre de nosotros. ¿Cómo se dice nosotros somos o nosotros estamos de manera extendida en inglés? Correcto, se dice we are. Y ahora, si nosotros quisiéramos contraer este we are, ¿cómo se diría? Exacto, sería we're. Ahora vamos a la parte negativa, ya que esto es lo positivo. ¿Cómo diríamos nosotros no somos en inglés de forma extendida? Muy bien, sería we are not. Ahora, recordemos que tenemos dos formas de contraer este we are not. La primera sería we're not y la segunda sería we aren't. Pasamos a la derecha. Supongamos que ese dedo que nos señala está diciendo tú. Entonces, ¿cómo decimos tú eres de forma extendida y en positivo en inglés? Correcto, se dice you are. Ahora, si quisiéramos contraer o simplificar este you are, ¿cómo diríamos? Excelente, sería you're. Ahora pasamos a lo negativo. ¿Cómo diríamos tú no eres o tú no estás en inglés de forma extendida? Exacto, sería you are not. Ahora, aquí también tenemos otras dos formas de contraer estas palabras. Esto sería you're not y finalmente you aren't. Muy bien. Continuamos con los subject pronouns contractions, esta vez con los yes or no questions. Estas van a ser utilizadas para responder aquellas preguntas que son cerradas, es decir, solo van a tener que responder con un sí o un no. Por ejemplo, ¿son ustedes estudiantes? Y ustedes van a responder sí somos estudiantes o no somos estudiantes. Esto es diferente a aquellas preguntas que son abiertas que se les puede hacer, por ejemplo, ¿dónde vives? ¿Cuál es tu nombre? Ya que allí se tiene que dar más información. Encontremos este cuadro en donde en la primera columna tenemos a las preguntas, es decir, en inglés questions, y en la parte derecha encontramos a los answers. Esto viene a significar respuesta. En la anterior sesión ya aprendimos a cómo estructurar una pregunta usando el verbo to be junto a su respectivo subject pronoun. Entonces tenemos que recordar que el verbo to be significa ser o estar. Entonces podríamos hacer preguntas como Am I a student? Y esto significaría ¿soy yo un estudiante? O podría preguntar Am I at home? Lo cual significaría ¿estoy en casa? Entonces, veamos la primera línea. Vamos a hacer uso de este ejemplo que acabamos de crear. Am I a student? Aquí yo estoy preguntando ¿soy yo un estudiante? Entonces, una segunda persona me va a responder Yes, you are, lo cual significaría sí, sí lo eres. O de manera negativa, no, you aren't, lo cual significaría no, no lo eres. Entonces, como vemos aquí, estamos usando el pronombre de you.
¿Por qué? Porque yo estoy haciendo esta pregunta. Entonces alguien más me va a responder si soy un estudiante o no lo soy. Y aquí tenemos que recordar que cuando nosotros hagamos una pregunta con el verbo to be, siempre va a tener que ser respondido con el verbo to be. ¿De acuerdo? Es por esto que me están respondiendo diciéndome si lo eres o no lo soy, ya que estamos preguntando si yo soy un estudiante o no. Hagamos otra acotación. Cuando nosotros vayamos a responder de manera afirmativa, como en este caso de yes you are, podemos responder de esta forma, que es la manera extendida. Sin embargo, no vamos a poder hacer uso de la contracción, es decir, no podremos decir yes you're. Esto sería incorrecto. Por la parte del negativo, vamos a poder tanto decir de manera extendida o de manera contraída. Es decir, podríamos decir no, you aren't, no, you're not, o de la forma extendida, no, you are not. Pasamos a la siguiente línea y encontramos are you. Seguimos con el ejemplo de ser un estudiante. Yo le preguntaría eso a una segunda persona. Are you a student? Es decir, ¿eres un estudiante? Y esa persona me va a tener que responder si lo soy o no lo soy. Es por eso que esa persona va a decir yes, I am. Va a usar el pronombre de I porque va a estar hablando en primera persona. Y va a decir am por el verbo ser que le continúa a ese pronombre de sujeto. Esto va a ser en la forma afirmativa. En cambio, en la forma negativa va a decir no, I'm not. Continuamos con las siguientes líneas. Es decir, is he? Yes, he is. O de manera negativa, no, he isn't. Is she? Yes, she is. O de manera negativa, no, she isn't. Is it? Y respondemos de manera afirmativa, yes, it is o no, it isn't. Ahora, por la parte de los plurales encontramos al are we. Si completamos esta pregunta y lo convertimos en un ejemplo, podríamos usar la palabra estudiantes en inglés. Por ejemplo, are we students? Es decir, nosotros somos estudiantes. Y aquí una segunda persona nos va a responder a mí y a la persona a quien me estoy refiriendo en el grupo de nosotros. Esa persona va a responder yes you are, es decir, sí, ustedes lo son, o no you aren't, no, ustedes no lo son. En el siguiente encontramos al are you. Si dijéramos are you students, yo estaría preguntándole a dos personas, ¿son ustedes estudiantes? Por lo cual ellos me responderían yes we are, es decir, sí, sí lo somos, o no we aren't, es decir, no, no lo somos. En la última línea encontramos al are they, por lo cual yo podría preguntarle a alguien más, ¿Are they students? Señalándole a dos personas a lo lejano, y esto significaría, ¿ellos son estudiantes? Así que la otra persona me respondería, Yes, they are, es decir, sí, sí lo son, o no, they aren't, diciendo no, no lo son. Quiero hacer una acotación en la parte del are we. Como dijimos en nuestro ejemplo, podríamos decir are we students. Esto le estaríamos preguntando mi compañero y yo hacia una tercera persona. Es por esto que la respuesta que nos daría esa persona sería yes you are, es decir, sí lo son, o no you aren't de manera negativa. Sin embargo, podríamos ver desde otro punto de vista la pregunta. Yo le podría preguntar a mi compañero, ¿Are we students? En esta ocasión le estoy preguntando él directamente si nosotros somos estudiantes, por lo cual ya no habrá una tercera persona. Así que él no me va a responder yes you are porque si no me estaría respondiendo solamente a mí. En este caso en la respuesta él tendría que incluirse, por lo cual él diría yes we are, es decir, sí, sí lo somos, o no we aren't, no, no lo somos. Tenemos estos ejemplos. El primero dice are you volleyball players? Esto quiere decir, ¿son ustedes jugadores o jugadoras de voleibol? Esto es que una persona nos está haciendo una pregunta a nosotros, es decir, a ustedes y a mí. Entonces, nosotros vamos a decir nosotros sí lo somos o nosotros no lo somos. En inglés, de manera positiva, vamos a tener que decir yes, we are o no, we aren't de manera negativa. En el medio, vamos a preguntar acerca de la persona que vemos en la foto. ¿Is he Michael Jackson? Y vamos a responder yes, he is o no, he isn't. Esto en español va a significar ¿es él Michael Jackson? Y de manera positiva estamos diciendo sí, sí lo es, o de manera negativa no, no lo es. Y finalmente yo voy a preguntar ¿Am I an actor? Y ustedes van a responderme yes, you are o no, you aren't, ya que yo estoy preguntando ¿soy yo un actor? Y ustedes van a responderme de manera positiva sí, sí lo eres, o de manera negativa
no, no lo eres. Y cuando hay una pregunta, como en este caso, donde no es una información correcta, ustedes pueden añadir información extra para decir cuál es la verdadera. Como por ejemplo, you are our English teacher, lo cual significa tú eres nuestro profesor de inglés. Para acabar tenemos estos dos ejercicios. Primero nos preguntan, ¿is it a rabbit? Esto significa, ¿es un conejo esto? Y aquí tenemos que responder de manera positiva y negativa, así que comencemos con la positiva. ¿Cómo responderían a esto? Correcto. Tendríamos que decir yes it is. Recuerden que aquí siempre en positivo va a tener que ser de manera extendida. Ahora vamos a responder de manera negativa, pero en este caso solo vamos a responder con las dos formas que se usan de forma contraída. Es decir, no, it's not, y ahora ustedes tienen que decirme cuál es la segunda forma de manera contraída. Correcto, sería no, it isn't. Por la parte derecha tenemos al Are you a student? Esto pregunta, como los anteriores ejemplos, ¿eres un estudiante? Es como si la computadora nos estaría preguntando a nosotros y nosotros vamos a tener que responder en primera persona. Esto en inglés sería Yes, I am. ¿Y cómo sería de manera negativa? Recuerden que en la primera persona en singular solo se puede responder de una sola forma de manera contraída en negativa. Y esto sería No, I'm not. Encontramos al tema de Animals and Pets. Eso quiere decir animales y mascotas. Aquí tenemos algunos cuantos animales y entre ellos mascotas. Así que yo voy a proceder a mencionarlos en inglés y ustedes van a tener que repetir después de mí. Comencemos. Panda, cheetah, horse, lion, camel, donkey, tortoise, parrot, tiger, giraffe, gorilla, hippo, dog, cat, pig, cow, mouse, koala, elephant, rabbit, rhino. Muy bien, hemos aprendido a cómo pronunciar los animales en inglés. Tenemos estos ejemplos. En el primero dice, The lion roars in the zoo. Eso quiere decir, el león ruge en el zoológico. Luego, The turtle moves slowly on land. Eso quiere decir, la tortuga se mueve lentamente en la tierra. Y para finalizar, The bird sings every morning. Eso quiere decir, el pájaro canta cada mañana. Pasamos a estos ejercicios. ¿Cómo se dice elefante en inglés? Correcto, se dice elephant. Entonces podemos decir, The elephant drinks water from the river. Esto significa, el elefante bebe agua del río. Luego tenemos a un loro. ¿Cómo se dice loro en inglés? Exacto, se dice parrot. Por eso podemos decir, The parrot has colorful feathers. Esto significa, el loro tiene plumas muy coloridas. Ahora vamos a estudiar acerca de los countries, nationalities and languages. Esto en español significa los países, nacionalidades y lenguajes. Tenemos que recordar que en inglés estas palabras siempre van a comenzar con la letra en mayúscula, ¿de acuerdo? Ya que se toman como nombres propios. Aquí tenemos un pequeño cuadro, yo voy a proceder a mencionarlos en inglés y ustedes van a repetir después de mí. Vamos a comenzar en la primera fila, luego en la segunda y así sucesivamente. Así que empecemos. Canada, Canadian, English or French, United States, American, English, Italy, Italian, and Italian, Brazil, Brazilian, Portuguese, Germany, German, and German, England, English, and English, United Kingdom, British, and English, Scotland, Scottish, English, Spain, Spanish, and Spanish, Israel, Israeli, Hebrew,
Vemos que algunos países, como en el caso de Germany, que es Alemania, la nacionalidad y el lenguaje se repiten, es decir, German en ambos casos. O como en la parte de England, que vendría a ser Inglaterra, la nacionalidad vendría a ser English y el lenguaje vendría a ser English. Sin embargo, en el caso de Brasil, vemos que su nacionalidad va a ser Brazilian y el lenguaje va a ser portugués, ya que ellos hablan en portugués. Pasamos a este cuadro que es más grande, ya tenemos más countries, más nacionalidades, más lenguajes, pero en este caso no voy a pronunciarlos para que este video no sea tan largo. Sin embargo, ustedes pueden pausar ese video para que así puedan anotarlos y puedan estudiarlos hasta que se los aprendan. Tenemos los siguientes ejemplos. Aquí vemos Where are you from? Eso significa ¿de dónde eres? Así que la siguiente persona responde I am from Germany. I am German. And I speak German. Eso significa yo soy de Alemania, yo soy alemán y yo hablo alemán. En el medio encontramos Are you from Chile? Es decir, ¿eres de Chile? Y le responden No, I'm not. I am from Argentina. My native language is Spanish. Eso quiere decir no, no lo soy. Yo soy de Argentina. Mi lenguaje nativo es el español. Y finalmente alguien pregunta Are you from the UK? Y le responden Yes, I am. Esto en español sería ¿eres del Reino Unido? Y yo le respondo sí, sí lo soy. Tenemos estos ejercicios donde tendremos que decir tanto el país, la nacionalidad y el lenguaje que se habla en tal país en inglés. Así que comencemos con Brasil. ¿Cómo se dice Brasil en inglés? Correcto, se dice Brasil y se escribe con Z. ¿Cómo se dice brasileño o brasileña en inglés? Muy bien, se dice Brazilian. ¿Y qué es lo que se habla en ese país? Es decir, ¿cuál es el idioma? Genial, es portugués. Ahora por la parte derecha tenemos a Suiza. ¿Cómo se dice Suiza en inglés? Genial, se dice Switzerland. Ahora, ¿cómo se le dice a un suizo o a una suiza en inglés? Correcto, se dice Swiss. Y ahora ya hablando del lenguaje, ¿cómo se diría en inglés suizo? Exacto, es igual, vendría a decirse Swiss. Llegamos al tema de Spelling Rules for Forming Plural Nouns. Eso significa reglas ortográficas para formar sustantivos en plural. En esta parte vamos a revisar cómo formar plurales en inglés. En general, vamos a añadir una S al final del sustantivo. Sin embargo, veremos algunas excepciones. Así que vamos a comenzar con la primera regla que está acá en la esquina superior izquierda. Esto es para los sustantivos regulares. Recordemos que los sustantivos regulares frecuentemente continúan una tendencia. Entonces, como vemos aquí, en estos tres tendremos que añadir una S, pero vamos a ver uno por uno. Por ejemplo, one car le añadiremos una S para que se convierta en plural. Entonces, one car es sustantivo, sería un carro en español, y en plural tendríamos que decir two cars, o sea, dos carros. Lo mismo con la palabra dog. One dog, es decir, un perro. Two dogs, es decir, dos perros. Simplemente tenemos que añadirle la S al final. Luego continuamos con one book, un libro. Two books, dos libros. One house, una casa. Two houses, dos casas. One apple, una manzana. Two apples, dos manzanas. Nos desplazamos hacia abajo y veremos a los sustantivos que acaban con una vocal y luego se encuentra una Y. Para estos casos le añadiremos una S. Por ejemplo, el sustantivo day. Encontramos aquí la A, que es una vocal, y luego tenemos a la Y. En este caso, para convertirlo en plural, vamos a tener que añadirle una S. Entonces, one day vendría a ser un día. Two days vendría a ser dos días. One key, una llave. Two keys, dos llaves. One boy, un niño. Two boys, dos niños. One guy, un chico. Two guys, dos chicos. Y finalmente, one donkey, un burro. Two donkeys, dos burros. Nos desplazamos hacia abajo y tendremos a los sustantivos que acaban en una vocal también, pero esta vez continúan con una O. En este caso también añadiremos una S. Por ejemplo, la palabra su. Aquí tenemos la vocal, que vendría a ser la O, y luego encontramos la vocal O. En este caso añadiremos una S. Entonces, one zoo, es decir, un zoológico,
lo convertiremos al plural diciendo two zoos, o sea, dos zoológicos. One radio es una radio, two radios son dos radios. One stereo es un estéreo, two stereos son dos estéreos. One video es un video, and two videos son dos videos. Y acabamos con one kangaroo es un canguro y two kangaroos son dos canguros. Nos vemos hacia arriba. En el medio encontramos los sustantivos que acaban en S, CH, SH, X o Z. Cuando encontremos un sustantivo que acabe con estas letras o con estas dos letras, le añadiremos una ES, como en el caso de bus. Aquí tenemos que acaba en S, así que tendremos que agregarle la ES. Entonces tenemos que one bus, es decir, un bus, será en plural two buses, es decir, dos buses. One match, o sea, un partido, two matches, dos partidos. One dish, un plato, two dishes, dos platos. One box, una caja, two boxes, dos cajas. Y one quiz, una prueba, two quizzes, dos pruebas. Continuamos hacia el centro y tendremos a los sustantivos que acaban en una consonante y luego continúan con una Y. En este caso lo que vamos a hacer es remover o eliminar esa Y y añadirle una IES, como en el caso de city. Tenemos la consonante T y luego encontramos la Y. Así que vamos a borrar este Y y simplemente añadiremos IES. Entonces tenemos que en singular decimos one city, es decir, una ciudad, y en plural diremos two cities, es decir, dos ciudades. One baby, un bebé, two babies, dos bebés. One story, una historia, two stories, dos historias. One party, una fiesta, two parties, dos fiestas. Y finalmente, one country, un país, and two countries, dos países. En la parte inferior encontramos a los sustantivos que acaban en una consonante y luego encontraremos una O. En este caso añadiremos una ES, como el ejemplo de hero. Aquí tenemos la R que vendría a ser nuestra consonante y luego la vocal O. Por esto añadiremos una ES. Entonces, one hero es un héroe, two heroes son dos héroes. One echo es un eco, two echoes son dos ecos. One tomato es un tomate, two tomatoes son dos tomates. One potato no es una papa y two potatoes son dos papas. Y aquí tendremos dos excepciones. La primera es que cuando encontremos a la palabra piano, esto simplemente para convertirlo en plural, vamos a tener que añadirle una S. No vamos a seguir la regla que estamos viendo en este momento. De igual forma con la palabra photo. Photo ya sabemos que significa foto. Y en plural simplemente tendremos que agregarle la S y diremos photos, lo cual será fotos. Regresamos a la parte superior, pero esta vez en el lado derecho. Veremos a los sustantivos que acaban en una F o en una FE. En este caso, lo que vamos a hacer es eliminar aquella F o aquella FE y vamos a agregar VES, es decir, ves. Entonces, la palabra one leaf sería una hoja. Vamos a eliminar aquella F y vamos a agregar estas tres letras, VES. Entonces, aquí sería two leaves. Eso significa dos hojas. One wolf, un lobo. Two wolves, dos lobos. One life es una vida, two lives son dos vidas. One knife es un cuchillo y two knives son dos cuchillos. Y aquí también tendremos dos excepciones. Encontraremos a la parte de la palabra roof, lo cual significa tejado. Este simplemente tendremos que añadir la S. Lo mismo veremos en la palabra cliff, lo cual significa acantilado. Simplemente le añadiremos una S y sería cliffs y sería acantilados. Encontramos ahora los irregular nouns. Esto significa sustantivos irregulares. Esto porque no sigue una tendencia como lo hacían los sustantivos regulares, que era tal vez seguir la misma regla de añadir una S o añadir una S si encontramos una vocal con una Y. Como vemos aquí, no se agregan S o simplemente está diferente la palabra en la forma de su estructura. Por ejemplo, one man,
es un hombre. Two men significan dos hombres. One child significa un hijo. Two children significa dos hijos. One foot es un pie. 2 feet son dos pies. One tooth es un diente. 2 teeth son dos dientes. One mouse es un ratón. One mice son dos ratones. Y one person es una persona. And 2 people son dos personas. Acabamos con aquellos sustantivos que tanto en singular como en plural no van a cambiar. Por ejemplo, one sheep significa una oveja y two sheep significa dos ovejas. One deer significa un ciervo y two deers significan dos ciervos. One fish significa un pez, two fish significan dos peces. One series significa una serie, two series significan dos series. Y ya encontramos a one species, que significa una especie, and two species significan dos especies. Estas son las reglas que tendremos para formar los plurales de los sustantivos. Encontramos varias reglas, pero con la constancia y con la práctica vamos a memorizarlas y no tendremos ningún problema. Pasamos a unos ejercicios. Vemos a un grupo de hombres. Entonces, ¿cómo se dice hombres en inglés? Correcto, se dice men. Por la parte de la derecha tendremos unas cajas. Entonces, ¿cómo se dice cajas en inglés? Exacto, se dice boxes. A continuación tenemos al tema de demonstrative adjectives, this and that, and these and those. Estos son los adjetivos demostrativos que vamos a utilizar para señalar objetos en inglés. Por la parte izquierda tenemos a los singulares this and that, y por la parte derecha tenemos a los plurales these and those. Comenzamos con los singulares. Tenemos al adjetivo this. Este adjetivo va a ser utilizado para señalarlos a un objeto que esté cerca de nosotros. En el ejemplo tenemos this building. Esto quiere decir este edificio. Y ahora, como ya sabemos en el inglés, muchas palabras no tienen una distinción de género. Entonces, this no solo significa este, también puede significar esta. Y en algunos casos puede significar esto dependiendo del contexto. Ahora, por la parte inferior tenemos al adjetivo that. Este adjetivo vamos a utilizar para señalar un objeto que esté lejos de nosotros. Como en el ejemplo that building, esto significa ese edificio. Pero ya sabemos que también puede significar tanto ese como esa o también eso. Pasamos a los plurales y encontramos al this and those. Como vemos aquí, comenzamos con el this. Este adjetivo nos va a ayudar a señalar a aquellos objetos en plural, ya que tienen que ser dos o más, que estén cercanos a nosotros. Como por ejemplo, these trees. Esto quiere decir estos árboles. Recordemos que this también podría significar estas. Y por la parte inferior veremos al adjetivo those. Este adjetivo vamos a utilizarlo para señalar a los objetos que estén lejanos a nosotros, como estos árboles. Entonces sería those trees, esos árboles. Tenemos que hacer una acotación aquí. Tanto el this como el singular y el this del plural tienen la misma pronunciación, sin embargo no tienen la misma escritura. Así que cuando nosotros estemos hablando con alguien y nos pronuncie esta palabra this, vamos a tener que poner atención al contexto de aquellas palabras que se están mencionando para saber cuál de los dos estamos usando, si estamos usando this del singular o el this del plural. Tenemos estos ejercicios. En la primera parte vemos que hay una mano señalando un gato, es decir, singular y de manera lejana. ¿Cómo se diría ese gato en inglés? Correcto, se dice that cat. Y por la parte inferior tenemos a una mano que está señalando a dos cuadernos que están cerca. Entonces, ¿cómo se diría estos cuadernos en inglés? Perfecto, se diría these notebooks. Finalmente encontramos al tema de cardinal numbers, es decir, los números cardinales. Aquí haremos un pequeño repaso acerca de los números que hemos aprendido en las 3 anteriores sesiones. Sin embargo, no voy a repetir la pronunciación para no hacer tan largo este video. Por la parte superior izquierda tenemos a los números del 0 al 9. Estos son llamados ones porque son las unidades en español. Luego del 10 al 19 son llamados teens porque, como recordamos, teen significa adolescente y en este rango se encuentra la edad de los adolescentes.
Por la parte del medio tenemos del 20 al 29 y los llamaremos 20s. Esto significa veintitantos. Y eso usaremos como lo usamos en español para decir una persona está en sus veintitantos. Lo mismo va a pasar del 30 al 39. Diremos 30s para decir que esa persona está en sus 30s. O de la misma forma encontraremos en el 40 hacia el 49 para decir que está en sus cuarenta y tantos y diremos 40s en inglés. Esa misma fórmula la aplicaremos del 50 al 60 donde diremos 50 y tantos y en inglés sería 50s. Y así sucesivamente con 60 y tantos, 60s, 70s, 80s y 90s. Ahora por la parte inferior encontramos las decenas que en inglés las llamaremos tens. Luego encontraremos los cientos, que en inglés se llaman hundreds, y finalmente a los miles, que en inglés son thousands. Y aquí podemos ver 1000, 10.000, 100.000 y 1.000.000, así que pueden pausar el video para poder tomar una foto o ir practicando con todos los números que encontramos en esta página. Ya para finalizar encontramos un ejemplo, el cual es 1.452.639. Esto en inglés sería 1.452.639. Pasamos a unos ejemplos y ejercicios y todo va a tener que ver con los números. Por ejemplo, tenemos Marco is 14 years old. Eso significa Marco tiene 14 años de edad. Entonces tenemos que recordar que cuando nosotros querramos hablar de la edad de alguien, no vamos a utilizar el verbo tener como en español. En español tenemos que decir Marco tiene 14 años. Tiene vendría del verbo tener. Sin embargo, en inglés vamos a usar el verbo be, es decir, ser o estar. Entonces sería Marco is 14 years old. En la parte del medio tenemos Happy New Year 2024 o de la otra forma 2024. Ya sabemos que los años podemos dividirlos en dos grupos de dos cifras y diríamos 2024 o simplemente de un número grande, 2024, o sea 2024. Finalmente encontramos a May has 31 days y eso significa mayo tiene 31 días. Tenemos estos ejemplos con números más grandes. Pedro won $96,500,000 in the lottery. Esto quiere decir Pedro ganó $96,500,000 en la lotería. Por la parte derecha tenemos la oración The book sold 668,249 copies. Eso en español significa el libro vendió 668,249 copias. Llegamos a los ejercicios. ¿Cómo se dice 24 en inglés? Correcto, 24. ¿Cómo se dice 7 en inglés? Muy bien, se dice 7. ¿Y cómo se diría en inglés 48? Exacto, sería 48. Pasamos a unos ejercicios un poco más grandes. Así que, ¿cómo se dice 161 en inglés? Exacto, 161. Ahora, ¿cómo decimos 3414 en inglés? Correcto, es 3414. Subimos un poco más de nivel y diremos 124,998. Genial, 124,998. Y ya para acabar tenemos al ejemplo 7,750,118. Excelente. 7,750,118. Entonces, esto ha sido las 3 sesiones en las que hemos aprendido los números del 1 al millón y en esta cuarta sesión hemos practicado todo lo que hemos aprendido. Concluiremos esta clase con la respectiva tarea. Recuerden que la tarea deben dejarla en los comentarios y allí también encontrarán un comentario fijado con las respuestas a esta tarea. Por la parte de los Subject Pronouns Constructions encontramos she is, they are not, I am, he is not y you are. Lo que tienen que hacer para tener la respuesta es contraerlo.
Es decir, por ejemplo, she is van a tener que contraerlo y la contracción vendría a ser she's. Esto tendrán que hacer con los demás. Ahora, por la parte de los subject pronouns contractions, pero esta vez yes or no questions, vamos a tener que responder de manera afirmativa y negativa a las siguientes preguntas. Is she working? Are they siblings? Continuamos con el tema de animals and pets. Encontramos al caballo, jirafa, koala, conejo y vaca. Vamos a tener que traducirlos al inglés y comentarlo. Lo mismo haremos con los countries, nationalities and languages. Encontramos a los países China, Egipto, Suecia, Irlanda y Polonia. Estos tendrán que ponerlos en inglés. La última parte de la tarea encontramos a los temas de Spelling Rules for Forming Plural Nouns, en donde tendremos a las palabras mujeres, perros, bicicletas, pies y relojes. Esto tendrán que poner en inglés en los comentarios y de la misma forma haremos con el tema de Demonstrative Adjectives this, that or this and those. Lo que van a hacer es traducir las siguientes palabras. Esos caballos, ese aeropuerto, estas canciones y esta bandera. Y ya para cerrar, encontraremos el tema de Cardinal Numbers con los números 14, 81, 347, 6543 y 13482, donde lo que tendrán que hacer es escribir cómo dirían estos números en inglés. Finalizamos esta clase siempre dando gracias por haberse quedado hasta esta parte del video. Recuerden que pueden darle like si les está ayudando a aprender inglés. Pueden comentar de qué forma podemos continuar con estas clases y pueden compartirla con algún amigo o familiar que esté buscando alguna forma gratuita de aprender inglés. Recuerden que estas clases son totalmente gratis. Espero que les esté ayudando mucho y sin más que decir, nos vemos en la siguiente clase.